Me llamo Leonor Guzmán. Tengo 63 años. La luz de la mañana en Mérida era suave y comprensiva, colándose por las cortinas de encaje y rozando la pila de libros sin clasificar junto a mi sillón. Abrí la librería temprano para ventilar el aroma a papel y polvo, más por costumbre que por necesidad. Era el día antes de la boda de mi hijo, un hecho que debería haberme llenado de emoción. Sin embargo, sentía esa calma extraña que precede a una tormenta que no puedes ver claramente. Mi celular vibró sobre el mostrador junto a la caja. Me limpié las manos con un trapo y lo tomé. El mensaje en la pantalla decía: Beatriz quiere que vengas a cenar esta noche. Sin saludo, sin despedida. Solo esa línea seguida del emoji de boda que ella usaba para todo últimamente. Mi primera reacción fue confusión pura. Luego llegó la inquietud lenta como una corriente de aire bajo la puerta. Quiere que vengas. No te invita. No nos encantaría que vinieras. Volví a leerlo intentando escuchar la voz de mi hijo en esas palabras, pero solo percibí la de alguien más. Dejé el celular, me serví otra taza de café y miré el vapor que se elevaba. Tal vez no era nada. Beatriz era directa. Venía de una familia que valoraba la claridad por encima de la suavidad. Aún así, había algo en la frase que me apretaba, algo que me hacía sentir convocada en lugar de incluida. Miré alrededor de la librería los estantes de madera vieja, el reloj que lleva 10 años atrasado. 5 minutos la foto enmarcada de Rafael a los 17, sosteniendo su carta de aceptación a la UNAM. Su cabello era más largo entonces, su sonrisa audaz. Ahora cuando sonreía, era con cortesía, medido, cuidadoso de no ofender. La última vez que lo vi fue hace una semana, cuando dejó un montón de tarjetas de recepción para que las revisara. Se quedó junto a la puerta todo el tiempo mirando su reloj, sus frases cortas. Beatriz ha estado ocupadísima con los detalles finales, dijo. Quiere que todo sea perfecto. Asentí fingiendo no notar cómo ella aparecía en cada explicación. Volví a tomar el celular, releí el mensaje y respondí. Claro, a las 7. Su respuesta llegó segundos después. Sí, ella te mandará la dirección. Eso fue todo. Sin un gracias, mamá. Sin emoji de corazón. Solo una confirmación como de trámite. Cerré la librería al mediodía y caminé a casa por las calles angostas, pasando por las puertas de hierro cubiertas de bugambilias y el olor a sal del malecón. El aire era pesado, esa humedad costera que hace que los pensamientos se queden rondando. Intenté concentrarme en cosas simples, el sonido de mis zapatos en el empedrado, el crujido del porche al subir los escalones, pero el mensaje me seguía preciso y frío como una línea trazada con regla. Dentro colgué mi chal por la puerta y me senté a la mesa de la cocina. Me dije que solo era una cena, que estaba imaginando el peso de esas palabras. Pero incluso al decirlo en voz alta, la frase se quedó en mi cabeza como una campana que se niega a dejar de sonar. Para la noche decidí ir. Llevaría un regalo, algo pequeño y amable. Después de todo, mañana mi hijo se casaría y esta noche marcaría el tono. Abrí el cajón donde guardo los manteles y tomé la tela que había bordado hace semanas, la que no planeaba regalarle a nadie. El departamento encima de la librería estaba en silencio, salvo por el zumbido del ventilador de techo y el suave tic-tac del reloj de la cocina. Era un lugar pequeño, desgastado por el sol, pero acogedor. Libros apilados en torres desiguales, postales enmarcadas de ciudades que alguna vez quise visitar, un jarrón con gardenias marchitas en el alféizar. El tipo de hogar que creció a mi alrededor lentamente como una concha. Me serví otra taza de té y me paré junto a la ventana que daba al Paseo Montejo. Abajo la ciudad se movía con su ritmo habitual, turistas con cámaras, el traqueteo de las calesas, el olor a tamales recién hechos en la esquina. Mérida no cambiaba mucho. Vestía sus cicatrices con encanto, y la mayoría de los días eso me consolaba.
Vivía en este departamento desde que mi esposo murió hace 8 años. Antonio había sido el tipo de hombre que llenaba cada cuarto con sonido, tarareando, hablando con la radio, narrando sus pensamientos en voz alta, como si la vida fuera una conversación constante. Cuando se fue el silencio, se instaló en su lugar. Al principio traté de llenarlo con ruido de fondo, la televisión, la tetera, el murmullo de los clientes abajo. Pero con el tiempo el silencio se volvió una especie de compañía. A veces, sin embargo, se sentía demasiado pesado como hoy, con ese mensaje aún brillando en mi mente. Rafael heredó la bondad de su padre, pero no su volumen. Era más callado, más cauteloso. Incluso de niño evitaba los conflictos como quien evita el agua fría, probándola primero, luego retrocediendo. Cuando Antonio y yo discutíamos, Rafael se encerraba en su cuarto con audífonos puestos, esperando a que pasara la tormenta. Solía pensar que lo superaría. En cambio, aprendió a traducir la incomodidad en diplomacia. Caminé por la cocina pasando la mano por el mostrador que Antonio construyó con madera reciclada. Era irregular en algunas partes, el barniz desgastado, donde los codos habían descansado por años. Él estaba orgulloso. De eso decía que le daba carácter al lugar. Esa palabra me ha seguido toda la vida. La gente la usaba para describirme cuando no sabía si les caía bien o no. El celular vibró de nuevo sobresaltándome. Un mensaje de un número desconocido, probablemente de Beatriz. Dirección adjunta. Nos vemos a las 7. Sin saludos, sin adornos. Eficiente. Guardé el contacto y dejé el celular boca abajo en el mostrador. Miré el reloj, apenas el mediodía. Horas por llenar, ninguna fácil. Podría reorganizar el escaparate de la librería, tal vez clasificar la caja de donaciones en la trastienda, pero mis manos ya conocían esos movimientos demasiado bien. Lo que me inquietaba no era la cena en sí, era lo que representaba una inspección cortés, una evaluación que no pedí. Aún así, iría. Había pasado por cosas más duras que una comida tensa. La viudez me había enseñado que el orgullo y la soledad a menudo se sientan a la misma mesa. Solo aprendes a pasarles la sal. Enjuagué mi taza, doblé un trapo sobre el fregadero y dejé que el silencio se asentara de nuevo. Abajo la campana de la librería sonó suavemente cuando alguien entró. Me enderecé los hombros, alisé mi blusa y bajé a saludar a quien necesitara una historia esa tarde. Esa tarde entre cliente y cliente, me senté detrás del mostrador e intenté recordar la primera vez que conocí a Beatriz. Fue la primavera pasada en un pequeño café cerca del malecón Idea de Rafael, un almuerzo casual para conocernos antes de que las cosas se volvieran oficiales. Llevé un vestido de lino azul y un pequeño ramo de azucenas del mercado. Beatriz llegó 10 minutos tarde con lentes de sol, puestos el cabello recogido de esa manera que nunca parece accidental. Me dio un apretón de manos ligero y dijo: «Mérida es tan pintoresca en el mismo tono que alguien usaría para describir una casita de muñecas». Sonreí porque así me criaron. Fue lo bastante educada, atenta, serena, pero había un frío bajo su calidez como mármol bajo la luz de una vela. Cuando el mesero tomó nuestras órdenes, pidió agua mineral en italiano, las sílabas precisas, el acento perfecto. Rafael parecía orgulloso. Beatriz estudió en Milán, dijo como si eso explicara todo su carácter. Cuando llegaron los platos miró mis enchiladas verdes y sonrió. «Eso es muy mexicano», dijo. «Comida reconfortante». «Lo es», respondí echando un poco de salsa sobre el plato. «Los yucatecos tomamos el consuelo en serio». Ella rió suavemente, amablemente, pero el sonido llevaba una nota leve de condescendencia, como quien le sigue la corriente a un niño. Así era siempre con ella. Educada, fluida, pero cada intercambio dejaba un residuo como si hubiera rozado algo pulido, pero frío. Pensé en otra tarde meses después cuando Rafael la trajo a la librería. Estaba limpiando los estantes de poesía, el aire cargado con el olor a papel viejo y aceite de limón.
Beatriz recorrió los pasillos como si estuviera en un museo tocando los lomos con cuidado, las uñas pintadas de rosa pálido. «Tu librería es hermosa», dijo. «Tan vintage». Le agradecí, aunque la palabra sonó como una etiqueta encantadora, anticuada, frágil. Cuando encontró una edición gastada de la Divina Comedia de Dante, se giró hacia mí sonriendo. «¿Sabes? Se dice divina, no divina, como lo pronuncian los italianos». «Lo sé», dije suavemente. Mi esposo solía leerla en el original. Su sonrisa titubeó por un segundo. Luego volvió más brillante. «Oh, ¿tú también estudiaste italiano?» Por un tiempo respondí. Vivimos en Florencia un verano hace años. Fue una pequeña victoria, aunque no lo pretendía. Rafael miró entre nosotras, inseguro de si sentirse orgulloso o incómodo. Cuando se fueron me quedé en la puerta viéndolos alejarse, la mano de Beatriz enlazada en su brazo, su risa flotando tras ellos como perfume. Ella era todo modernidad, confianza, pulcritud. Yo era lo que ella veía como lo opuesto. Ahora, mientras ordenaba el escaparate, aún podía escuchar esa risa. No había nada cruel en ella, no exactamente. Solo certeza del tipo que no dejaba espacio para el lugar de nadie más. Rafael la adoraba por eso. Ella era decisiva, eficiente, el tipo de mujer que podía planear una boda en 6 meses y hacerla parecer sin esfuerzo. No lo culpaba. Después de la muerte de Antonio, Rafael había asumido demasiada responsabilidad, demasiado pronto. Una mujer como Beatriz debía parecerle terreno firme. Aún así, cada vez que la veía desde entonces, sentía las comparaciones tácitas, su pulcritud contra mi tranquilo desorden, su rápida confianza contra mi hablar pausado. No era competencia, no realmente. Más bien una evaluación constante. La campana sobre la puerta de la librería sonó de nuevo, sacándome del ensimismamiento. Una pareja joven entró, la risa de la mujer brillante y fácil. Le sonreí como siempre, pero mi pecho se sentía pesado. Afuera la luz de la tarde volvió el vidrio de la ventana dorado, y en su reflejo vi mi propio rostro cansado, compuesto sin cambios. El mundo de Beatriz se movía rápido y reluciente. El mío lo hacía en silencio como la marea. Y sin embargo, de alguna manera, mañana, ambos se encontrarían en la misma mesa. Por la tarde el sol caía en ángulos sobre las ventanas de la librería, pintando líneas ámbar sobre el mostrador. Acababa de cerrar cuando sonó el teléfono, un sonido que aún me sobresaltaba, como si siempre trajera malas noticias. «Leonor, ¿te estás escondiendo otra vez?» La voz de Isabel llegó brillante a través del altavoz. Sonreí a mi pesar. Habíamos dado clases juntas en la universidad durante 20 años, intercambiando exámenes, chismes y alguna copa de mezcal en la semana de finales. Ella se jubiló a Campeche hace 2 veranos, pero seguía llamando lo suficiente para que la distancia se sintiera corta. «No me escondo», dije quitándome los zapatos. «Solo pienso. ¿Eso le llamas tú? ¿Pensar?» Su risa fue cálida y baja. «La boda de Rafael es mañana, ¿verdad? Lista para ser la elegante madre del novio elegante, tal vez. Lista no tanto. Ajá. La prometida, dudé. Ella organiza una cena esta noche. Me invitó de última hora. Isabel no necesitó más. ¿Y tú crees que no es una cena? Es una prueba». Me hundí en el sillón junto a la ventana. «Algo por el estilo. Es educada, muy deliberada. Cada palabra parece editada antes de salir de su boca. Siempre termino sintiéndome como un borrador que ella está corrigiendo». Isabel tarareó pensativa. «Querida, enseñaste a generaciones a usar las palabras. No dejes que alguien te quite las tuyas». Su voz era tranquila, pero llevaba esa autoridad firme en la que me había apoyado por décadas. «Has pasado tu vida eligiendo el lenguaje con cuidado», continuó. «Eso no es debilidad, es poder. Y si alguien intenta hacerte pequeña, recuerda, siempre puedes responder en su idioma». La comisura de mi boca se alzó. «Lo haces sonar como un duelo». «A menudo lo es», dijo. «El truco es ganar sin que nadie lo note». Reí suave pero real.
Siempre sabes cómo hacerme sentir peligrosa. Porque lo eres, respondió. Solo lo olvidas. Cuando colgamos el silencio volvió, pero se sentía diferente, más ligero, casi amistoso. Dejé el celular en la mesa y miré el departamento, los libros, la taza de té, la foto enmarcada de Antonio, sonriendo en el malecón. Todo parecía más pequeño y estable que mis pensamientos. Afuera el cielo empezaba a oscurecerse. Fui al tocador y abrí el cajón superior sacando la caja de madera, donde guardo cartas y postales viejas. Encima estaba una hoja doblada a las notas de Antonio, del año que pasamos en Florencia. Su letra se curvaba en frases italianas pulcras. Tracé una línea con el dedo, dejando que el sonido de las palabras regresara a mí, lento y cuidadoso como respirar. Luego doblé el papel otra vez y lo puse en la mesita junto a mi bolso. La cena era tetui a las 7. Iría y hablaría si era necesario. Pasé la siguiente hora arriba con la luz tardía cayendo suave y desigual sobre la mesa de costura. El aire olía ligeramente a limón y hilo familiar anclante. Mis manos conocían el patrón antes que mi mente. Se movían con la precisión lenta del hábito jalando la aguja a través de la tela dibujando los pétalos de una flor de magnolia puntada a puntada. El camino de mesa llevaba semanas sin terminar. Lo empecé una noche lluviosa de agosto, sin intención de regalárselo a nadie en particular. Era el tipo de cosa que hacía cuando necesitaba calma, lino, hilo, marfil, paciencia. Ahora, mientras trabajaba, su significado comenzó a cambiar. Ya no era solo decoración. Era una ofrenda de paz, un pequeño gesto de gracia, en una situación que quizás no la aceptaría. Antonio solía bromear sobre mi bordado. «No remiendas», decía inclinándose sobre mi hombro. «Compones». Tenía una forma de hacer que incluso el trabajo pequeño pareciera importante. Extrañaba eso, la certeza de que el cuidado era algo de lo que estar orgullosa, no algo que defender. Cuando terminé el último pétalo, el cielo afuera se había oscurecido a un azul inquieto y profundo. Me recosté flexionando las manos. La magnolia brillaba tenuemente contra el lino, una flor pálida atrapada en su propia luz. Alisé los bordes, doblé la tela con cuidado y la metí en una bolsa de papel sencilla. No era extravagante, pero llevaba el peso de la intención. Abajo encendí la lámpara pequeña detrás del mostrador. La librería se veía diferente de noche, más suave, más gentil, como si las historias dentro también descansaran. Me serví un vaso de agua y me quedé un momento junto a los estantes, pensando en todas las veces que intenté hacer las paces con palabras y fallé. Tal vez esta vez el silencio cosido en lino lo haría mejor. A las 6:30 subí a cambiarme. Elegí un vestido azul marino con un leve brillo en la tela, modesto pero elegante. Los aretes de perlas de mi madre, pequeños y firmes, atrapaban la luz al ponérmelos. Me recogí el cabello suelto, sin pretensiones, sin actuación. Solo la mujer que he sido por años, estable, sin prisas, renuente a desvanecerse. Antes de salir me detuve junto a la ventana. Abajo la calle cobraba vida otra vez, autos pasando, parejas caminando del brazo, risas saliendo de un restaurante cercano. La brisa vespertina traía el leve dulzor de las gardenias. Mérida siempre lograba oler a algo recordado. Mi celular vibró una vez más un texto breve de Beatriz. «Nos vemos pronto», sin puntuación, sin calidez. Puse el celular boca abajo y tomé la bolsa de papel. Cuando cerré la puerta tras de mí, el chirrido familiar de las bisagras sonó más fuerte de lo usual. El cielo sobre los tejados estaba rayado de rosa, ese tipo de color que dura solo un minuto antes de rendirse a la noche. Caminé lentamente hacia mi auto, la bolsa bajo el brazo. Cada paso se sentía deliberado, medido, no vacilante, solo consciente. En la esquina pasé por un grupo de estudiantes universitarios, riendo demasiado alto su alegría sin esfuerzo y sin pensar. Por un momento envidié eso, la habilidad de entrar a un cuarto sin preguntarse quién te observa. Pero ese es el privilegio de la juventud. A mi edad, cada gesto carga historia.
Cuando llegué al auto puse el regalo con cuidado en el asiento del copiloto y me senté un momento antes de encender el motor. El camino de mesa descansaba ahí blanco y tranquilo, una flor de silencio entre la oscuridad. Lo que trajera la noche calidez o frialdad llegaría pronto. Había ofrecido algo sincero. Si lo verían de esa manera ya no dependía de mí. Las noches de Mérida a finales de primavera tienen una manera de contener el aliento, cálidas pero inquietas la luz, desvaneciéndose muy lentamente. Cuando llegué al departamento de Beatriz y Rafael, las farolas a lo largo del Paseo Montejo empezaban a encenderse, el aire cargado de sal. El edificio era nuevo, de vidrio y acero entre fachadas de piedra más antiguas, su simetría demasiado exacta para mi gusto. Estacioné a una calle de distancia, sentándome un momento en el auto escuchando el motor apagarse en silencio. Tomé la bolsa de papel del asiento a mi lado y salí. El camino de mesa se sentía ligero en mis manos, pero cargaba un peso que no tenía que ver con la tela. El vestíbulo olía ligeramente a cítricos y pintura fresca. Mis tacones resonaban contra el suelo de mármol al cruzar hacia el elevador. Todo brillaba, el pasamanos, las luces, el silencio. En el quinto piso el pasillo se extendía largo y recto, sus paredes blancas desnudas, salvo por una pintura abstracta cerca del final. Rafael abrió la puerta antes de que pudiera tocar su sonrisa demasiado rápida para ser natural. Mamá dijo con la voz un poco entrecortada: «¿Llegaste?» «Lo prometí», respondí y avancé. Se inclinó, rozó un beso en mi mejilla y se hizo a un lado. El leve olor a ajo y romero flotaba desde la cocina. Beatriz apareció casi de inmediato, vestida de blanco perla, con el cabello recogido bajo una anfitriona salida de una revista. Su sonrisa era deslumbrante, su tono effortless. «Leonor, te ves encantadora. Qué bueno que pudiste venir». Su voz tenía esa claridad cuidadosa que usa la gente cuando quiere sonar sincera. Le di la bolsa. «Un pequeño regalo. ¿Algo para tu mesa?» «Qué amable», dijo, aunque no la abrió. La puso en un aparador junto a un jarrón alto de azucenas y señaló hacia la sala. «Pasa. Acabamos de abrir una botella de vino». El espacio era impecable, paredes gris claro, accesorios de cromo, muebles, dispuestos como en una fotografía. Me senté al borde del sofá, las manos en el regazo, mientras Beatriz servía vino en copas delicadas. Rafael se posó en el otro extremo, su postura demasiado recta. El aire acondicionado zumbaba suavemente, borrando el calor del cuarto. Beatriz me dio una copa. «Estábamos hablando de la ceremonia de mañana», dijo. «La florería por fin confirmó los arreglos. Todo está tomando forma». Asentí ofreciendo una sonrisa cortés. «Debe ser agotador planear todo eso». «Ha sido intenso», admitió. «Pero me gusta el orden. Ayuda a que las cosas sigan siendo hermosas». Casi podía escuchar la comparación implícita en su voz, mi vieja librería, los estantes desordenados, las tazas disparejas. Dejé que el comentario cayera donde estaba. Desde la cocina llegó un sonido de platos chocando. Rafael se excusó para revisar la pasta dejándonos solas. Beatriz se recostó ligeramente cruzando las piernas, su sonrisa fija, pero sus ojos más agudos ahora. «Rafael me dice que has tenido la librería por casi 15 años. Eso es maravilloso». «Imagino que es... tranquilo. Me hace compañía», dije. Inclinó la cabeza. «Seguro. Debe requerir valentía mantener algo así funcionando. Ya casi nadie lee libros físicos». Su tono era amable en la superficie, pero cada palabra aterrizaba como una auditoría silenciosa. Tomé un sorbo de vino, su sequedad atrapándose en mi garganta. «La gente aún lee», dije suavemente. «Solo necesitan un lugar que les recuerde por qué». Me estudió por un momento, luego sonrió de nuevo, más brillante. «Eso es hermoso», dijo, aunque sonó más a observación que a elogio. Rafael regresó con una bandeja salvándonos a ambas. «La cena está lista», dijo demasiado ansioso. «Te va a encantar», Beatriz preparó la receta de su abuela. La mesa estaba puesta con vajilla blanca y cristal. Una vela parpadeaba entre nosotros, su luz demasiado limpia para suavizar nada.
Al tomar mi asiento noté cómo todo en esa mesa estaba dispuesto con precisión. Cada tenedor recto, cada servilleta idéntica. Mi camino de mesa se vería fuera de lugar aquí, demasiado humano, demasiado imperfecto. Beatriz sirvió los platos, sus movimientos gráciles, su expresión indescifrable. Rafael intentó iniciar una charla trivial, el clima, los viajes, la música. Pero todo se desvanecía sin aterrizar en ningún lado. Bajo el zumbido de la conversación, sentía la leve vibración de la tensión silenciosa, pero constante, como una cuerda estirada demasiado. Cuando finalmente se sentó frente a mí, Beatriz levantó su copa. «Por la familia», dijo. Su sonrisa atrapó la luz, toda superficie sin calidez. Levanté mi copa en respuesta. El sonido del cristal al chocar fue pequeño, pero se quedó en el aire más de lo que debería. La cena comenzó con el sonido del metal tocando la porcelana suave, deliberado, casi musical. Las velas titilaban entre nosotros, su brillo convirtiendo el cristal en pequeños charcos de luz. Beatriz se sentó a la cabecera de la mesa serena y sin prisas, como si este momento hubiera sido planeado con mucha antelación. Rafael sirvió el vino con demasiado cuidado, intentando llenar el silencio con movimiento. Los padres de Beatriz se unieron saliendo del pasillo donde debían estar esperando. Reconocí a su padre de fotos, un hombre alto con cabello plateado y una sonrisa fácil. Su madre lo siguió elegante en una blusa de seda pálida, sus ojos del mismo tono que los de su hija, pero más agudos, más experimentados. «Leonor», dijo Beatriz, señalándolos. «Este es mi padre, el señor Morales, y mi madre Isabel». Su padre me tomó de la mano. «Hemos oído cosas tan buenas de ti», dijo con un acento suavizado. «Por años en México. Criaste a un gran hombre». «Gracias», respondí. «Yo también lo pienso». Él sonrió complacido mientras Isabel asintió levemente, su expresión indescifrable. Tomamos asiento. Beatriz sirvió el primer plato, rebanadas finas de salmón, en platos de porcelana decoradas con limón y ramitas de eneldo. Entonces comenzó el señor Morales su tono conversacional. «Rafael nos dijo que eras profesora antes de abrir la librería». «Sí», dije. «Enseñé literatura por 25 años». «Ah», dijo con calidez. «Eso explica sus modales. Tiene una forma tranquila de hablar, muy yucateca, muy cortés». La voz de Isabel siguió suave pero precisa. «Y te jubilaste temprano, ¿verdad? Debe ser bonito tener tanto tiempo para ti». Sonreí cortésmente. «Es tranquilo», dije, «aunque sigo trabajando casi todos los días. La librería me mantiene ocupada». Beatriz levantó la vista de su plato, su sonrisa gentil pero brillante. «Aún así es lindo tener esa libertad, ¿no? Imagino que puedes pasar horas leyendo. ¡Qué lujo hoy en día!». Sus palabras eran suaves, inofensivas, pero había algo debajo, un tono que convertía la observación en evaluación. Asentí tomando un sorbo de vino para estabilizar mi respiración. Rafael intentó desviar la conversación. «La librería de mamá es especial», dijo. «La gente va solo para platicar con ella». El padre de Beatriz sonrió. «Libros y conversación, una buena forma de vivir. Debes conocer a todo tipo de personas». «Así es», dije agradecida por su sinceridad. «Sobre todo locales, algunos turistas que quieren llevarse una historia». Isabel dobló su servilleta pulcramente mirando a su hija. «Beatriz siempre fue ambiciosa», dijo. «Nunca le gustó quedarse quieta». Beatriz rió ligeramente. «Cierto, siempre he sido de planear. Me gusta el orden». Me miró de nuevo. «Rafael a veces se burla de mí por eso. Mantiene las cosas en su lugar», dije antes de poder detenerme. Sus ojos se encontraron con los míos firmes, curiosos. «Así es», asintió. «Aunque a veces demasiado orden pone nerviosas a la gente». Su padre rió aliviando el momento. «A Beatriz le gusta probar a las personas», dijo. «Lo heredó de su madre». Isabel sonrió débilmente. «Solo nos gusta saber dónde está parado cada quien». El aire se sintió más denso entonces, aunque nadie alzó la voz. Cada gesto, pasar el pan, levantar un tenedor, se convirtió en una declaración de contención.
Capté la mirada de Rafael. Ya parecía cansado su expresión, estirada entre la lealtad y la incomodidad. Beatriz me sirvió más vino. ¿Prefieres blanco o tinto blanco, gracias? Es de la viña de mi tío cerca del lago de Pátzcuaro, dijo su tono ligero. Muy delicado, pero no todos lo aprecian. Sonreí. Seguro que sí. Bebimos. El silencio que siguió fue casi agradable, pero frágil como cristal. Rafael intentó de nuevo hablando del ensayo de mañana de la iglesia sea antigua junto al cenote. Escuché asintiendo en los momentos correctos, aunque mis pensamientos seguían vagando hacia la bolsa de papel en el aparador, el camino de mesa de Magnolia, esperando en su propio silencio. Cuando llegó el segundo plato, pasta con almejas y un toque de aceite. El padre de Beatriz contó una historia sobre su primer viaje a México, cómo empezó su negocio de banquetes con nada más que una camioneta prestada. Su voz cargaba calidez y orgullo. Me cayó bien de inmediato. Había humildad ahí, un recuerdo del esfuerzo. Pero cada vez que respondía, sentía la mirada de Beatriz, el rápido destello de ojos, evaluando tono, expresión, postura. La precisión de eso me dolía. Rafael levantó su copa una vez más. «¿Por las familias que se unen?», dijo. Beatriz sonrió, pero era la sonrisa de alguien que ya piensa 3 pasos adelante. Su padre repitió el brindis. Isabel murmuró algo sobre la suerte. Yo también levanté mi copa y el cristal sonó suavemente. El sonido fue delicado, contenido, pero bajo él corría el leve zumbido de la tensión que ningún pulido podía cubrir. Los platos de postre llegaron como signos de puntuación, pequeños platos de porcelana, con rebanadas finas de pie de limón, espolvoreado con azúcar. La madre de Beatriz le agradeció suavemente. Su padre elogió la presentación. Rafael intentó aligerar el ambiente con una anécdota sobre el ensayo de esa tarde, algo sobre un ramo perdido y la cara del sacerdote. Todos rieron cortésmente, pero la risa no llegó a ser cálida. Tomé un sorbo de café dejando que su amargura me anclara. La noche se había alargado demasiado con demasiado cuidado. Cada frase había sido pesada, cada silencio medido. Podía sentir la tensión zumbando bajo la superficie, educada, invisible pero constante. Beatriz se recostó en su silla, su postura relajada, ahora que la cena casi terminaba. «Salió mejor de lo que esperaba», dijo ligeramente a su madre, cambiando a tassé italiano, a mitad de la frase. Su tono se suavizó, una melodía privada deslizándose entre las palabras. Su madre asintió sonriendo levemente. Su padre murmuró algo en respuesta. Entonces Beatriz dijo aún en italiano: «Realmente tiene modales de pueblo pequeño». Lo escuché tan claro como si lo hubiera dicho en español. «Realmente tiene modales de pueblo pequeño». Las palabras aterrizaron con la precisión de una navaja. Suaves, afiladas, deliberadas. Su madre rió un sonido breve, educado. Su padre se unió, aunque con menos certeza. Rafael no reaccionó. Estaba sirviendo otra taza de café ajeno al cambio en la mesa. La voz de Beatriz bajó casi juguetona. «Pero dulce», no añadió. «Pero dulce, ¿verdad?». Sonrieron de nuevo todos. El tipo de sonrisa reservada para cosas demasiado inofensivas para temer. Me quedé quieta, mi cuchara descansando en el platillo. El aire entre nosotros se tensó. Por un momento no estaba en ese comedor. Estaba de vuelta en Florencia, décadas atrás, sentada en una terraza soleada con Antonio, mientras él traducía el menú para mí, lento, tierno, orgulloso de mi progreso. Aprendí el idioma tazei a través de él, a través de risas y amor, en noches leyendo a Dante en voz alta. Era nuestro mundo privado construido palabra por palabra. Y ahora estaba aquí convertido en un arma elegante, descuidada, usada por alguien que no sabía que la escuchaban. Levanté la vista estabilizando mi respiración. Los ojos de Beatriz se encontraron con los míos aún sonriendo. Debió ver algo en mi expresión, un destello o un reflejo, pero no lo comprendió. Se giró tomando su copa de vino como si nada hubiera pasado. Rafael se sentó de nuevo ajeno a la grieta silenciosa que se había formado en el cuarto. Fue una cena maravillosa.
dijo con sinceridad mirando a Beatriz. «Todo está perfecto». «Gracias», respondió ella, su tono suave como siempre. «Perfecto». Empujé la taza ligeramente hacia adelante, doblando mi servilleta a un lado. Mis manos no temblaron, aunque sentía mi pulso en las yemas de los dedos. La luz de las velas titilaba contra el cristal, temblando solo un poco. La madre de Beatriz se levantó para recoger los platos, sus movimientos gráciles. Me puse de pie también, ofreciendo ayuda, pero me detuvo con un gesto. «Eres nuestra invitada», dijo. «Por supuesto», murmuré. Mi voz salió tranquila, casi desapegada. Vi a Beatriz inclinarse hacia su padre, de nuevo susurrando algo más, que no me molesté en traducir. El patrón ya era familiar en canto, enmascarando condescendencia. Al otro lado de la mesa, Rafael captó mi mirada y sonrió ajeno, inocente, orgulloso. Le devolví la sonrisa y por él no dije nada. Pero las palabras flotaban en el aire, finas y fragantes como ralladura de limón. Las entendí todas. Y por primera vez esa noche el silencio fue completamente mío. Por un largo momento nadie habló. Las velas ardían bajas sus llamas, inclinándose con cada movimiento de aire. Podía escuchar el leve zumbido del refrigerador en la cocina, el suave tintineo de una cuchara contra la porcelana, mientras la madre de Beatriz recogía un plato. El sonido de la vida ordinaria intentando suavizar algo que ya se había roto. Beatriz seguía riendo suavemente con su padre, sus palabras un flujo de italiano hermoso, effortless, y con un filo agudo. Sentí que la distancia entre nosotras se reducía a un punto fino. Cada sílaba que pronunciaba la entendía perfectamente, y cada una se hundía más en el lugar tranquilo dentro de mí, donde el orgullo y la paciencia habían estado sentados toda la noche. Su padre notó mi quietud primero. Su sonrisa titubeó. Sus ojos se desviaron hacia mí. Luego se apartaron. Beatriz siguió su mirada, aún sonriendo sin darse cuenta. Fue entonces cuando me levanté. No lo pensé. No planeé qué diría. No calculé tono ni momento. La decisión surgió de un lugar tranquilo e inquebrantable, como a veces surge la verdad cuando se te acaban las formas de ignorarla. La silla rasgó suavemente contra el suelo. Al empujarla hacia atrás, Beatriz levantó la vista sorprendida. Sus padres se detuvieron. Incluso la mano de Rafael, a medio camino hacia su copa, se quedó inmóvil en el aire. Rodeé la mesa lentamente, el cuarto estrechándose a mi alrededor, hasta que solo estaba ella, su rostro brillante, y compuesto una máscara de control que de repente parecía demasiado pesada para sostener. Cuando llegué a ella, puse mi mano suavemente sobre la suya. Su piel estaba fría, la tensión debajo de ella rápida. En italiano dije clara y uniformemente: «No te preocupes. Nunca te pediré ni un solo peso. Sé cómo cuidar de mí misma y de las personas que amo». Las palabras flotaron ahí ingrávidas al principio, luego pesadas como piedra. Su padre parpadeó una comprensión lenta, amaneciendo en su expresión. Sus hombros se suavizaron. Los labios de Isabel se separaron, el color subiendo a sus mejillas. La luz de las velas atrapó el plateado en sus sienes. Beatriz se congeló, sus ojos abiertos, la facilidad practicada, desaparecida de su postura. No alcé la voz. No lo necesitaba. El silencio llevó las palabras más lejos de lo que la ira jamás podría. Por un latido nadie respiró. Luego el silencio cambió a algo invisible, reorganizándose entre nosotros. El padre de Beatriz carraspeó un sonido leve y avergonzado. «¿Hablas italiano?», dijo suavemente, casi para sí mismo. Asentí una vez, aún sosteniendo la mano de Beatriz. «Así es». Sus ojos se encontraron con los míos. Por primera vez esa noche vi a la mujer detrás de la actuación joven, orgullosa e insegura. Un destello de confusión cruzó su rostro, seguido por el más leve relámpago de vergüenza. Abrió la boca, tal vez para disculparse, pero no salieron palabras. Solté su mano suavemente y di un paso atrás. Al otro lado de la mesa, Rafael miró entre nosotras intentando leer qué había pasado.
Me miró luego a su prometida, una arruga formándose entre sus cejas. Mamá dijo en voz baja. Todo está bien, le dije mi tono firme. Solo estaba felicitando a Beatriz por la hospitalidad de su familia. Nadie me contradijo. Isabel se ocupó con las tazas de café, sus movimientos deliberados como ejecutando un ritual de normalidad. El señor Morales murmuró algo sobre la hora sobre un amanecer temprano mañana. El tintineo de la vajilla regresó pequeño hueco apologético. Beatriz se sentó perfectamente quieta, sus manos dobladas en su regazo, su mirada fija en algún punto más allá de la mesa. La luz de las velas tocó su mejilla suavizando la tensión ahí. Cuando Rafael se excusó para contestar una llamada, el silencio se profundizó de nuevo. Miré a Beatriz una vez más. Ella se giró hacia mí buscando algo enojo tal vez, o jactancia. Pero no había nada en mí más que calma. Tu italiano es hermoso, dijo finalmente su voz, casi un susurro. Era el idioma de mi esposo, respondí. Me lo enseñó hace mucho. Ella asintió con los ojos bajos. Para cuando Rafael regresó, el hechizo se había sentado roto pero intacto. La conversación avanzó cojeando, educada pero vacía. Terminamos nuestro café. Isabel insistió en empacar el pay sobrante para que lo llevara a casa. Sus manos temblaron ligeramente mientras lo envolvía en aluminio. En la puerta Beatriz me agradeció por venir. Su voz estaba compuesta de nuevo, pero más suave ahora, como si algo frágil se hubiera movido bajo la superficie. Gracias por la cena, dije. Fue encantadora. Afuera el pasillo estaba fresco y quieto. Caminé hacia el elevador sin mirar atrás. Cuando las puertas se cerraron, vi mi reflejo en la pared despejada, tranquila, más vieja de lo que recordaba, pero firme. Por primera vez esa noche sentí el aire moverse fácilmente por mis pulmones. Lo que había sido pesado dentro de mí toda la noche, finalmente había encontrado su forma y su voz. El aire afuera estaba cargado con el aroma de jazmín y lluvia lejana. El cielo se había vuelto del color del pizarrón con nubes bajas sobre los tejados. Caminé sin prisa, mis tacones golpeando suavemente contra el empedrado húmedo. La ciudad estaba callada a esa hora. Las vitrinas de las tiendas oscuras, el sonido de un violín flotando débilmente desde un patio cerca del río. Cada paso se sentía más ligero que el anterior. No triunfante, no orgulloso, simplemente liberado. No hubo gritos ni enojo, solo palabras puestas limpiamente, verdad sin decoración. Había pasado la mayor parte de mi vida suavizando bordes por la comodidad de otros. Esta noche no lo hice. Comenzó a caer una llovizna ligera enfriando el aire. No me molesté en abrir mi paraguas. La lluvia tocó mi cabello, mis hombros, el lino de mi vestido. Y lo dejé. Al otro lado de la calle, pétalos de magnolia flotaban en pequeños charcos pálidos contra el pavimento oscuro. La ciudad respiraba a mi alrededor imperturbable, eterna. Cuando llegué a mi auto no lo encendí de inmediato. Me senté con la puerta abierta escuchando el ritmo constante de la lluvia en el tejado. Mis manos descansaban en el volante firmes ahora. Pensé en Rafael, sus ojos esperanzados, su lealtad silenciosa. Notaría que algo había cambiado aunque no entendería cómo ni por qué. Todavía no. En casa la librería estaba oscura salvo por la luz que dejé encendida arriba. Subí las escaleras angostas, las tablas crujiendo bajo mis pies, y sentí la paz familiar del lugar envolviéndome. El leve olor a papel viejo flotaba en el aire. Me quité los zapatos, dejé mi bolso y fui a la ventana. Abajo el paseo Montejo brillaba la luz de las farolas reflejada en pequeños charcos de lluvia. Podía ver mi reflejo débilmente en el vidrio, el cabello húmedo, las perlas aún brillando en mis orejas. No parecía una mujer que acababa de trazar una línea en la arena. Parecía alguien que finalmente recordaba dónde estaba. El celular en la mesa vibró una vez. Un mensaje de Rafael. ¿Estás bien? Lo leí 2 veces. Luego lo borré. No había nada que pudiera decir que tuviera sentido hasta que el tiempo alcanzara la verdad. El silencio por ahora era suficiente. Apagué la lámpara, me solté el cabello
y me quedé un momento en el silencio. Afuera la lluvia se suavizó, y en algún lugar más allá del malecón, un trueno retumbó, una vez bajo y lejano. Desperté antes del amanecer, esa hora en que la ciudad aún pertenece a los pájaros y al siseo suave de la marea. El aire en la habitación se sentía fresco y nuevo. Por primera vez en semanas, no desperté con un nudo detrás de las costillas. La tormenta que me siguió a casa la noche anterior había pasado. Solo el ritmo leve de la lluvia permanecía como un aliento contra el cristal. Me quedé ahí un momento escuchando el zumbido tranquilo del ventilador de techo y el latido constante de mi propio pulso. Luego me levanté, abrí las cortinas y dejé entrar la luz pálida de la mañana. Mérida aún estaba húmeda, brillando débilmente en los lugares donde las farolas tocaban los charcos. Se veía limpia como si el mundo se hubiera enjuagado durante la noche. En la silla junto al tocador había preparado mi vestido la noche anterior, un algodón azul suave, planchado con cuidado. Lo elegí deliberadamente el color del agua tranquila, el tipo de azul que Antonio decía que me hacía ver como yo misma. Me vestí lentamente, abrochando cada botón, alisando el dobladillo, acomodando un mechón suelto detrás de la oreja. Abajo la librería esperaba en silencio. Preparé té, el aroma a bergamota elevándose en la quietud, y llevé la taza en la ventana principal. El aire olía a sal y tierra mojada. Afuera la primera luz tocaba los balcones de hierro, forjado, volviéndolos dorados. Al otro lado de la calle un hombre abrió su panadería, colocando canastas de conchas que brillaban ligeramente a través de la neblina. El día de la boda había llegado. No sentía temor, solo una claridad firme. Las palabras de Beatriz, esas calladas y reflexivas, habían encontrado su lugar. Ya no dolían. Entendí ahora que la noche no había sido una batalla por ganar. Había sido un límite trazado silenciosamente en un idioma que ella no esperaba que hablara. El resto se desplegaría a su tiempo. Terminé mi té y subí a recoger mis cosas, un pequeño bolso de mano que compré años atrás para la fiesta de jubilación de Antonio. Un par de tacones sencillos, un pequeño broche de plata en forma de hoja. Lo prendí en el escote de mi vestido. Un toque de memoria. Antonio me lo dio después de mi primer año enseñando, diciendo que le recordaba que incluso las cosas pequeñas pueden perdurar. Cuando vi mi reflejo en el espejo, apenas reconocí a la mujer que me miraba. No porque pareciera más joven o siquiera más fuerte, sino porque el silencio dentro de ella había cambiado. No era sumisión, era paz. Salí temprano, cerré la librería y me detuve un momento en la acera. El aire estaba brillante con promesas, el tipo de luz que pide perdón sin decirlo en voz alta. Casi podía escuchar la voz de Antonio, en el fondo de mi mente, firme y divertida. Siempre has sido más valiente de lo que piensas, Leonor. Sonreí. Las campanas de la iglesia a lo lejos comenzaron a sonar débiles pero seguras, contando las horas, hasta que se pronunciaran los votos, hasta que los rostros se encontraran de nuevo bajo el mismo techo. Tomé aire, dejé que el frescor me llenara y comencé a caminar hacia la mañana que me esperaba. La iglesia en la plaza grande estaba silenciosa bajo los flamboyanes, su campanario blanco, atrapando la luz temprana. Para cuando llegué el aire ya estaba cálido y el aroma a flores frescas flotaba por las puertas abiertas. Adentro, la música suave del órgano llenaba el espacio lenta y reverente, asentándose sobre los bancos como un aliento contenido. Encontré mi lugar cerca del frente donde la luz de los vitrales pintaba colores suaves en el pasillo. Los invitados hablaban en susurros, amigos, compañeros de trabajo, familiares de ambas familias. Todo brillaba: la madera pulida, los trajes planchados, las sonrisas cuidadosas. Cuando Rafael me vio, su expresión cambió algo entre alivio y gratitud. Caminó hacia mí brevemente, enderezando su corbata con una mano nerviosa. «Qué bueno que llegaste temprano», dijo. Su voz tembló lo suficiente para recordarme que bajo la fachada tranquila seguía siendo mi pequeño, el que se escondía detrás de mi falda en la misa dominical.
Toqué su manga ligeramente. «Estarás bien», dije. Asintió, luego miró hacia el fondo de la iglesia. «Ya varás a empezar». La música cambió. Beatriz apareció en la puerta enmarcada en una luz suave, su brazo enlazado con el de su padre. Lucía radiante, serena, controlada, hermosa, de esa manera en que alguien entiende la presentación como protección. Su vestido atrapaba la luz con cada paso, y el cuarto se silenció completamente mientras avanzaba por el pasillo. Los ojos de Rafael nunca se apartaron de ella. Cuando llegó a él, su padre puso su mano gentilmente en la de Rafael, su expresión amable pero cansada. Beatriz miró a Rafael, luego brevemente a mí. No había desafío esta vez. Solo conciencia, un reconocimiento silencioso de lo que había pasado. Un leve asentimiento. Le devolví una pequeña sonrisa del tipo que dice que ahora nos entendemos. El sacerdote comenzó la ceremonia, su voz, firme y baja. Las palabras eran las mismas que se han dicho en miles de iglesias, antes de esta, sobre la fe, la paciencia y la elección de amar en todas sus formas pequeñas y ordinarias. La mano de Rafael tembló ligeramente al tomarla de ella. Cuando dijo, «Acepto su voz», se estabilizó fuerte y clara. Resonó suavemente en la nave, un sonido que me apretó la garganta. Luego Beatriz pronunció su voto, cada palabra precisa pero no fría. Cuando terminó lo miró no como una actuación esta vez, sino como si finalmente entendiera lo que significa ser vista, verdaderamente vista. La bendición del sacerdote siguió breve y cálida. Un murmullo recorrió la congregación, mientras intercambiaban anillos, los dedos rozándose, los ojos fijos. Afuera una brisa agitó los árboles esparciendo algunos pétalos de flamboyán contra las ventanas. Cuando la ceremonia terminó, todos se pusieron de pie aplaudiendo suavemente mientras la pareja caminaba de regreso por el pasillo. Me quedé sentada un momento dejando que los aplausos se desvanecieran a mi alrededor. El vitral azul sobre el altar brillaba con la luz matutina. No sentía triunfo, ni siquiera perdón, solo equilibrio. Algo se había sentado silenciosamente, donde antes había inquietud. Rafael y Beatriz se detuvieron cerca de las puertas para saludar a los invitados. Cuando los alcancé, él tomó mi mano. Primero su agarre firme, su sonrisa abierta. «Gracias», dijo su voz baja para que solo yo la oyera. «Por todo». Apreté su mano una vez, luego me giré hacia Beatriz. Ella dudó buscando palabras y finalmente dijo, «Te ves hermosa hoy». «Tú también», respondí. Fue un intercambio pequeño, educado en la superficie, pero cargando algo frágil de bajo reconocimiento, tal vez incluso respeto. Entonces ella extendió la mano casi instintivamente y tocó mi brazo. El gesto fue breve pero genuino. Afuera las campanas comenzaron a sonar sus sonidos rodando por el aire cálido. Los invitados salieron al patio riendo, arrojando pétalos. Rafael y Beatriz dieron un paso hacia la luz del sol, sus rostros vueltos el uno al otro. Por primera vez, creí que podrían lograrlo, no porque todo estuviera resuelto, sino porque habían aprendido lo que cuesta la verdad y cómo cargarla. Mientras las últimas notas de las campanas se desvanecían, me quedé en las escaleras de la iglesia, la brisa levantando el borde de mi vestido. La mañana brillaba con luz y la dejé bañarme, ni pesada ni ligera, solo suficiente. La recepción se llevó a cabo en un salón restaurado junto al río Sisal, donde las ventanas se abrían al aroma de sal y jazmín tardío. El aire brillaba con la luz de las velas y el murmullo de risas suaves. Un trío de jazz tocaba cerca de la pared del fondo, sus instrumentos tejiendo un ritmo fácil que llenaba las pausas entre conversaciones. Me mantuve mayormente en los bordes observando. Los invitados se movían por el salón en oleadas felicitaciones, abrazos, el tintineo de copas. Rafael parecía más ligero de lo que lo había visto en años. Iba de grupo en grupo riendo libremente, su mano nunca lejos de la de Beatriz. Ella manejaba todo con una gracia practicada, su sonrisa medida, pero lo bastante genuina para llegar a sus ojos.
Desde donde estaba podía ver que lo miraba tan a menudo, no posesiva esta vez, sino firme como recordándose que él era real, no una actuación que mantener. Cuando terminó la cena, las luces se atenuaron ligeramente y la banda comenzó la primera canción lenta. Rafael guió a Beatriz al centro de la pista. Los aplausos se alzaron a su alrededor, mientras comenzaban a bailar. El momento se sentía casi cinematográfico, del tipo que suaviza lo echa a todos en el cuarto por un rato. Sus movimientos eran fluidos pero no perfectos. Él perdió un paso, ella rió suavemente, y él la acercó más. Esa pequeña imperfección hizo el momento humano. Sentí mi pecho apretarse de una manera que no era tristeza, exactamente solo un reconocimiento silencioso del tiempo, avanzando de los hijos entrando en las vidas que han elegido, sin importar cómo los prepares. Cuando terminó la canción, Beatriz le susurró algo, luego se giró y caminó hacia mí. Su vestido rozaba suavemente el suelo. Pensé que solo pasaría de largo, pero se detuvo frente a mí y extendió su mano. ¿Bailarías conmigo?, preguntó. No había burla ni obligación en su tono, solo algo vacilante buscando. A nuestro alrededor la música se alzó en otra melodía lenta, más suave esta vez. Tomé su mano. Nos movimos al borde de la pista de baile, cuidadosas, casi formales. El cuarto se desdibujó en luz de velas y música. Ella lideró ligeramente al principio, insegura, y yo seguí. Nuestras manos estaban frías, nuestros pasos ligeramente descoordinados. Después de un momento, dijo suavemente: «No quise lastimarte esa noche». «Lo sé», respondí. Sus ojos destellaron con alivio. Luego algo más remordimiento, tal vez, o comprensión. «Hablas muy bonito», dijo, una leve sonrisa tocando su boca. «Mi esposo era fluido», respondí. «Aprendí porque quería entenderlo completamente». Ella asintió, su mirada distante por un momento. Luego exhaló casi un suspiro y dejó que el ritmo nos llevara por el resto de la canción. Cuando terminó, apretó mi mano suavemente. «Gracias por venir», dijo. «Gracias por invitarme», respondí. Ella sonrió más suave ahora y regresó con Rafael. Lo vi deslizar un brazo por su cintura, susurrando algo que la hizo reír. La música cambió, Tsaksai, algo más rápido, más brillante. Di un paso atrás hacia la mesa, dejando que el murmullo y la calidez de la noche me envolvieran. La distancia entre nosotras aún estaba ahí, pero había cambiado de forma. Ya no se sentía como un muro, solo un espacio silencioso donde algo nuevo podría crecer algún día. Una semana después de la boda, Mérida volvió a su ritmo habitual, turistas en el empedrado, campanas de la iglesia. Al mediodía, el murmullo constante de las mareas contra los muelles. Abrí la librería como siempre, el aroma a papel viejo saludándome como un viejo amigo. Afuera el aire se había vuelto fresco, esa clase de mañana otoñal que lleva tanto promesas como finales. Acababa de ordenar una pila nueva de libros de poesía en la vitrina cuando mi celular vibró. La pantalla se iluminó con un mensaje de Rafael. «Vi lo que pasó esa noche. Estuviste increíble». Me quedé quieta un momento, las palabras calando. El recuerdo de esa cena, el susurro de Beatriz, el silencio que siguió la calma que me estabilizó, resurgió pero más suave esta vez. No dolía. Se sentía completo. Me senté en el mostrador y releí el mensaje. Siempre había sido observador mi hijo, incluso de pequeño. Pero ahora había una diferencia en cómo me veía. No era la mirada de un niño hacia un padre en busca de consuelo o respuestas. Era la de un adulto reconociendo a otro adulto imperfecto, independiente, capaz. Mis dedos se detuvieron sobre la pantalla antes de que finalmente escribiera. Solo dije lo que había que decir. Luego pausé, borré las palabras y en su lugar envié una respuesta simple. «Gracias». Afuera el sol se derramaba por la ventana pintando oro en el suelo de madera. Podía ver mi reflejo débilmente en el vidrio, el cabello recogido, la postura recta, los ojos tranquilos.
La mujer que me miraba parecía mayor, sí, pero no más pequeña. La campana de la puerta sonó. La señora López de la tienda de antigüedades de al lado entró con 2 tazas de café. Lo hacía desde hace años, una para ella, una para mí, ambas negras, con un toque de canela. ¿Sobreviviste a la boda?, preguntó con una sonrisa. Lo hice, dije tomando un sorbo. Y todos los demás también. Eso es lo que cuenta, dijo con complicidad acomodándose en el sillón cerca de la ventana. ¿Cómo está la novia compuesta?, dije, tal vez incluso más amable. La señora López sonrió. Pasa. La gente nos sorprende cuando termina la actuación. Hablamos un rato más de cosas pequeñas, libros, el clima, la pareja joven, que abrió una galería en la calle. Pero mis pensamientos seguían girando hacia el mensaje brillando en mi bolsillo. Rafael me había visto no solo como la madre que preparaba lunches y enseñaba modales, sino como la mujer que había mantenido su posición sin alzar la voz. Después de que la señora López se fue, subí a mi departamento. La bolsa de papel de esa noche aún estaba en la mesa, el camino de mesa de magnolia, doblado pulcramente dentro. No había podido deshacerme de él incluso después de que Beatriz enviara una nota de agradecimiento educada. No era sentimentalismo lo que lo mantenía ahí, era memoria cargada con una resolución silenciosa. Lo desdoblé ahora y lo extendí sobre la mesa de la cocina. Los puntos atrapaban la luz, cada pétalo curvado, en una simetría cuidadosa. Tracé un hilo con la yema del dedo recordando la calma que me llenó mientras lo hacía. Mi celular vibró de nuevo. Otro mensaje de Rafael. Beatriz quiere visitar la librería la próxima semana. Dijo que le gustaría ayudar con algo si la dejas. Sonreí levemente, no por diversión, sino por comprensión. Pasos pequeños, puentes lentos. Es bienvenida cuando quiera, escribí de vuelta. La respuesta llegó rápido, se alegrará. Yo también. Dejé el celular a un lado y me paré junto a la ventana. El malecón brillaba a lo lejos y las gaviotas giraban perezosamente en el aire. La ciudad zumbaba silenciosamente abajo, familiar, viva, indulgente. Me impactó entonces lo simple que había sido el cambio. Mi hijo ya no pertenecía a la infancia. Había entrado en su propio mundo, sus propias elecciones. Y yo, finalmente, había regresado al mío. El invierno llegó lentamente ese año, suave y húmedo, como suelen ser los inviernos en Mérida. El aire olía ligeramente a sal marina y humo, y las mañanas eran más tranquilas, del tipo de silencio que se siente ganado. El negocio en la librería se ralentizó a un ritmo calmado. Pasaba mis días ordenando nuevas llegadas, envolviendo libros para compradores navideños tardíos y disfrutando de la paz de no ser esperada en ningún otro lugar. Una tarde, mientras la luz se desvanecía por las ventanas del frente, noté un sobre deslizado bajo la puerta. La letra de Rafael, firme, familiar. No había visto sus cartas en años. Todo entre nosotros se había vuelto digital hace tiempo. La vista de la tinta se sentía casi nostálgica. Preparé té antes de abrirlo, como si el ritual pudiera suavizar cualquier noticia que esperara dentro. El papel crujió suavemente al desdoblarlo. Mamá comenzaba. Tenemos noticias. La empresa de Beatriz le ofreció un puesto en Milán por 1 año. Es una buena oportunidad, dirección creativa, clientes internacionales, el tipo de reto que siempre ha querido. Lo hemos hablado y he decidido ir con ella. Puedo trabajar a distancia, tal vez, tomar algunos trabajos de consultoría allí. Nos vamos en marzo. Sonreí antes de darme cuenta. De todas las ciudades, Milán. La palabra misma parecía zumbar dentro de mí, tirando de un hilo viejo que había guardado hace mucho. Rafael continuaba. Sé lo que estás pensando, que es lejos, que es repentino. Pero se siente correcto. Ambos hemos crecido mucho desde la boda. Ella está más tranquila. Yo he aprendido así a hablar más. Creo que estaremos bien. Lo firmó simplemente. Con cariño, Rafael. Me recosté en la silla, la carta descansando contra mi regazo. A través de la ventana de la librería las farolas se habían encendido.
proyectando largos reflejos sobre el empedrado húmedo. Podía escuchar el leve crujido de las vigas del techo, el suspiro del viento por la puerta. Milán, la ciudad donde Antonio y yo pasamos ese verano perfecto, donde aprendí a hablar un idioma que alguna vez pareció inalcanzable. La misma ciudad que a su manera silenciosa me había dado la fuerza para encontrar mi voz de nuevo. Todos estos años después, reí suavemente para mí misma no por burla o sorpresa, sino por la simple y elegante ironía de todo. La vida girando sobre sí misma como hilo a través de la tela. Mi hijo estaba siguiendo un camino que yo había recorrido una vez, aunque ninguno de los dos lo había planeado. Tomé una pluma y una pequeña tarjeta del mostrador. Mi letra se había vuelto más pequeña con los años, pero firme. «Querido Rafael», escribí, «Milán los tratará con amabilidad si se lo permiten. Aprendan el ritmo de sus mañanas los tranvías, el sonido de las campanas por las ventanas abiertas, la forma en que el café sabe más fuerte cuando lo tomas de pie. Y dile a Beatriz que la luz italiana cambia a las personas, las hace más gentiles de alguna manera. Estoy orgullosa de ambos». Lo firmé con cariño, sellé el sobre y lo puse junto a la puerta para enviarlo al día siguiente. Arriba el camino de mesa de magnolia aún estaba en la mesa, sus hilos pálidos atrapando la luz de la lámpara. Lo alisé una vez con la mano pensando en la distancia en el idioma, en cómo algunas separaciones no hieren maduran. Afuera la marea cambió y el viento trajo rastros débiles de jazmín, incluso en invierno. Susurré un buona fortuna al oscuro, y por primera vez en años se sintió como una bendición dada, libremente, no retenida. 9 meses después aterricé en Milán bajo un cielo color peltre. El aire olía ligeramente a lluvia y café tostado, y aún a través de las paredes de vidrio de la terminal podía escuchar el zumbido bajo de la ciudad, el ritmo que alguna vez conocí de memoria. Habían pasado más de 30 años desde la última vez que caminé por estas calles, pero el compás se sentía igual. Beatriz esperaba cerca de la salida, sus manos metidas en los bolsillos de un abrigo beige. Por un momento no me vio. Su mirada seguía escaneando la multitud, serena pero ansiosa, como alguien intentando cumplir una promesa consigo misma. Cuando nuestros ojos finalmente se encontraron, sonrió una sonrisa real. Esta vez vacilante, pero lo bastante cálida para llegar a sus ojos. Leonor dijo avanzando, «¿Llegaste?» «Lo hice», respondí, y nos abrazamos. No fue rígido, pero tampoco effortless. Algo intermedio donde vive la honestidad. Rafael estaba en un viaje de negocios corto, explicó mientras caminábamos al auto. Él había organizado todo el hotel, los planes para la cena, pero Beatriz insistió en recibirme ella misma. El trayecto desde el aeropuerto fue silencioso. Al principio lleno de los ruidos de la ciudad, claxones, el zumbido de los tranvías, el suave siseo de las llantas sobre las calles mojadas. Milán había cambiado. Las esquinas viejas ahora estaban pulidas, pero los huesos de la ciudad seguían firmes. Observé pasar las filas de edificios, sus persianas descoloridas, los pequeños balcones goteando de plantas. Las calles brillaban bajo las farolas como seda. Beatriz rompió el silencio primero. Quise escribirte, pero no sabía qué decir. Rafael dijo que entenderías. La miré y la honestidad en su tono me sorprendió. No siempre necesitas las palabras correctas, dije. A veces presentarte es suficiente. Ella sonrió débilmente, su agarre apretándose en el volante. Aún estoy aprendiendo eso. Estacionamos cerca del Duomo, sus agujas de mármol, alzándose en el cielo gris. La plaza brillaba con la lluvia, las palomas manteniéndose cerca de las columnatas. Me llevó a un pequeño restaurante escondido entre 2 boutiques, un lugar que dijo que ella y Rafael visitaban en noches tranquilas. Adentro era cálido dorado lleno del aroma a tomate y albahaca. El mesero saludó a Beatriz por su nombre, guiándonos a una mesa en la esquina. Pedimos pasta simple reconfortante y una jarra de vino blanco. Por un rato hablamos de cosas neutrales,
Su trabajo en la firma de diseño, el ritmo de la ciudad. Cómo Rafael se adaptó al idioma más rápido de lo que esperaban. Le conté de la librería del nuevo cachorro de la señora López, de las lluvias interminables del verano en Mérida. Luego las pausas se alargaron y la conversación derivó a un lugar más silencioso. Tenía miedo de que no vinieras, admitió su tenedor descansando en el borde de su plato. No estaba segura de que lo haría, dije con verdad. Pero quería verlos a ustedes dos donde eligieron comenzar. Ella sintió sus ojos brillando pero firmes. Creo que te entiendo mejor ahora, dijo. Antes pensaba que la fuerza significaba control. No es así, ¿verdad? No, dije suavemente. Significa saber cuándo soltar. Comimos en silencio por un momento. Afuera las campanas del Duomo comenzaron a sonar suaves y resonantes. Beatriz miró hacia la ventana, su perfil atrapado en la luz dorada. Rafael dice que tú le enseñaste eso, dijo en voz baja. Sonreí. Tal vez solo lo notó. Cuando terminamos, insistió en pagar. No discutí. Al salir de nuevo a la noche fresca, enlazó su brazo ligeramente con el mío, como quien guía a un igual, más que a un invitado. La lluvia había parado y el aire olía a piedra mojada y promesas. Caminamos sin hablar, dos mujeres unidas por el silencio. No distancia, sino comprensión. La noche siguiente, la ciudad brillaba bajo una llovizna suave, cada adoquín reluciendo como vidrio. Rafael había regresado de su viaje alegre y cansado, e insistió en cocinar la cena en su departamento. La pequeña cocina se llenó con el aroma a romero y limón, el sonido de platos chocando y risas entrelazándose entre los tres. Después, mientras Rafael salía al balcón a tomar una llamada, Beatriz preparó té. Se movía silenciosamente, sus gestos deliberados, como alguien que ha decidido decir algo que importa. La tetera silbó, y ella vertió el líquido humeante en 2 tazas de porcelana, deslizando una hacia mí. Encontré esta mezcla en una tienda cerca de Porta Venecia, dijo. Manzanilla y flor de naranjo. Me recuerda a casa de alguna manera. Nos sentamos en la pequeña mesa del comedor. La luz baja el zumbido de la ciudad distante. Por un rato simplemente bebimos en silencio. Entonces dijo: quise decirte algo desde esa noche en Mérida. Su voz era firme pero suave. Te juzgué porque tenía miedo de ser juzgada primero. Las palabras flotaron entre nosotras desprotegidas y frágiles. Miró su taza, luego levantó la vista de nuevo. Tú estabas tranquila, segura. Pensé que veías a través de mí, y no sabía cómo enfrentar eso sin fingir ser más fuerte. Me tomó tiempo darme cuenta de que eso no era fuerza, era miedo. La observé en la luz de la lámpara reflejada en sus ojos. Todos hacemos eso, dije, hasta que aprendemos el mismo idioma. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa arrepentida. Tal vez eso es lo que Milán me ha estado enseñando. Cómo escuchar antes de defenderme. Entonces valió los kilómetros, dije. Ella asintió poniendo su taza con cuidado. Rafael dice que siempre le enseñaste a elegir sus palabras. Creo que finalmente estoy entendiendo por qué. Extendí la mano a través de la mesa y toqué la suya ligeramente. No tienes que ganarte la paz, Beatriz. A veces basta con dejarla entrar. Afuera las campanas de la iglesia cercana comenzaron a sonar, lentas, resonantes, pacientes. El sonido flotó por la ventana abierta mezclándose con el leve aroma del té. Beatriz se recostó exhalando como si algo largamente retenido se hubiera soltado. «Gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué?» «Por responderme esa noche. En italiano». Sonreí. Era el único idioma que habría funcionado. Nos quedamos ahí mientras las campanas se desvanecían, dos mujeres unidas. No por victoria ni disculpa, sino por la comprensión silenciosa que llega cuando el orgullo finalmente cede paso al entendimiento. El té se enfrió entre nosotras, y la ciudad suspiró más allá de la ventana viva, indulgente, fluida.